Gloria al nombre de Jesús para siempre. Agradecemos a Dios por todo, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a ir al capítulo del libro de Hebreos. Hermanos, cuando la Biblia, gloria al nombre de Jesús para siempre, cuando a medida que fue escrita, preparada, no tenían como tiene hoy los capítulos y los versículos, ¿sí? Así que cuando los escritores, en el caso del escritor a los hebreos o otro tipo de epístola, gloria al nombre de Jesús, era una carta, vamos a decir, común y corriente. No tenía ni capítulo ni versículo. Después con el tiempo se fue, podríamos decir, organizando lo que son las escrituras y se le puso capítulo y versículo. Si no sería todo entero. Bien, pero si usted va, y lo vamos a hablar del capítulo 12, cuando llega al capítulo 12, eso en el capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, después de él compartir el capítulo 11, que el capítulo 11 se le llama la galería de la fe. Yo lo divido en tres partes y aclaro, no es que la Biblia, el capítulo 11 lo divida en tres partes, porque de repente usted mañana escucha a un predicador que lo vea todo como uno o diga, no, el capítulo 11 tiene dos partes. No, cuando yo le digo a usted que yo en lo personal lo divido en tres partes, gloria al nombre de Jesús para siempre, es algo muy, pero muy personal. Entonces tenemos en el capítulo 11, gloria al nombre de Jesús, hombres que de alguna manera destacaron, según el capítulo 11, otros, según en el caso de los segundos, que llegaron a conquistar, mujeres que llegaron a conquistar, hombres que llegaron a conquistar a un reino. Pero viene lo que le llamo la tercera, que es la que nadie quiere, pero que está ahí en el capítulo 11. Se lo voy a explicar de otra manera, si entramos en lo que es el capítulo 11, lo que vamos a hablar. Se lo voy a explicar de otra manera. Hace muchos años, en África, un niño murió, y este niño que murió lo llevaron a un culto donde estaba un predicador americano, y el niño resucitó. Eso fue por el 70 y pico, casi 80. Este niño resucitó, Dios lo resucitó. Desde que Dios lo resucitó, llegó a ser, al día de hoy, un gran predicador en el África. Un hombre reconocido en todo el África y en algunas otras partes del mundo. ¿Sí? Dios lo levantó, Dios lo sacó de la muerte y lo levantó en una manera poderosa, muy conocido y muy usado por Dios. Sin embargo, usted, yo, oramos por alguien que está muerto, Dios lo levanta, no por eso va a ser un gran predicador. Capaz que después de que Dios lo levanta a los muertos, vive una vida común, podríamos decir. Para que usted lo entienda mejor, cuando dice la Biblia que a un hombre llamado Lázaro muere, la Biblia dice que Jesús lo resucita. Pero la Biblia dice después que fue resucitado, que la gente lo buscaba para matarlo. Y no dice que fuera gran predicador. Capaz que lo que yo le estoy diciendo ahora usted no lo llega a entender, pero ahora cuando hablemos de lo que queremos compartir, capaz que lo entiende un poquito mejor. Capítulo 11, gloria al nombre de Jesús para siempre. Versículo 36. Otros, recuerden que le dije que entrábamos y acá vamos a ver, hermano, hablando de la misma fe, hablando de la misma fe, cosas que son totalmente diferentes. De la misma fe. Llegamos al capítulo 12 y habla Jesús, el autor. Y eso es para todo el capítulo 11. Pero dice, otros, ahí vemos, hermano, que hay una separación. Va a hablar, el escritor va a hablar de otros. Y a mí me interesa en esta mañana que usted, esto, lo que vamos a hablar, le quede muy, pero muy claro. Porque puede cambiar muchas cosas en tu mente, muchas creencias en tu mente y muchas situaciones en tu mente. Dice, y otros experimentaron vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Vaya viendo, hermano, las cosas positivas. Las cosas negativas no precisa que las cuente, porque las vi enseguida. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada.
anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por el desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos, está hablando del verso 36, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante de la fe, es lo único bueno que va a encontrar, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en esta mañana, Señor, te pido, Dios mío, que tú puedas ministrar a nuestro corazón, puedas ministrar, puedas hablarnos, puedas tratar con nuestra vida, puedas tratar con nuestra alma, puedas tratar con nuestro espíritu en esta mañana, te puedas revelar a nuestros corazones, te puedas revelar a la iglesia, te puedas revelar a tu pueblo y a tus hijos en esta mañana. Danos, Señor, sabiduría, danos, Señor, entendimiento, danos gracia, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Antes de entrar en esto, quiero decir algo. Hay gente, gloria al nombre de Jesús para siempre. Voy a poner a alguien que la mayoría conoce, o creo que la mayoría conoce, y la mayoría, para entrar o introducirnos en esto. Yo no sé si usted conoció, escuchó, me imagino que sí, de un hermano cantante muy conocido, un salmista, que el apellido de él era Menguel, algo así, ¿no? Melgar. Un hombre, hermano, tremendo salmista, tremendo siervo de Dios, hermano, el cual a uno lo vio, mucha gente le profetizó sanidad, mucha gente le profetizó que Dios lo levantaba, que Dios lo restauraba y un montón de cosas. Este hombre se enfermó y en poco tiempo Dios se lo llevó. Nosotros conocemos, hermano, un matrimonio allá de la ciudad de Salto, conocidos nuestros, gente de bendición, de mucha bendición, pero de mucha bendición. El hijo se enfermó con cáncer en una pierna, lo trajeron para Montevideo, el papá vino con él para cuidarlo. Una noche al padre le da un paro cardíaco, el hermano muere, al lado del hijo. Al poco tiempo, el hijo, con tratamiento y esto y lo otro, por el cáncer, también muere. ¿Por qué comencé hablando con esto y a qué quiero llegar con esto, hermano? La fe es, hermano, algo que si nosotros queremos entenderla, no la podemos entender. No es algo la fe no es algo para entender. Pero en cada uno de nosotros, o en la mayoría de nosotros, muchas veces hay preguntas, hay inquietudes, hay pensamientos. Si creo en Dios, si confío en Dios, si mi esperanza está puesta en Dios, ¿por qué hay cosas que otros alcanzan, ven, conquistan, que yo no? Y a veces muchos cristianos se preguntan, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué hice mal? ¿Qué no estoy haciendo como tendría que hacer? Y todas esas preguntas que, hermano, nunca vas a llegar a entender. Nunca vas a llegar. Te lo voy a explicar con la palabra. ¿Cómo puede ser, hermano, que según el capítulo 11, cuando comienza, habla, hermano, de hombres y mujeres, hermanos, que conquistaron, que alcanzaron, que tomaron, que aún resucitaron muertos? Y cuando llega el capítulo 36, comienza a hablar de otros hijos de Dios. Y recuerde que la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. La Biblia dice que la fe es un don de Dios. Y que todos somos hijos de Dios.
Sin embargo, hay una diferencia muy, pero muy grande, lo que comienza el capítulo 11, que todos nos gustaría. Noé dice que llegó a conquistar porque le creyó a Dios y todo el mundo murió, él y su familia, los animales, por la fe de este hombre. La Biblia dice que Moisés, gloria al nombre de Jesús, abrió el mar rojo, hizo grandes cosas. La Biblia dice que Abraham aún recibió a su hijo, como que, ¿no? Dios había querido que lo matara. Y Dios le dice que la fe de este hombre había sido grande. Gente que conquistó, que alcanzó. Y a veces uno se pregunta, bueno, y comienzan dudas. Y se pregunta, si tenemos el mismo Dios, si servimos a un mismo Dios. Es que, vuelvo a lo mismo, la fe, hermano, es algo que no se puede entender. Porque yo no digo que la fe sea ciega como algunos creen, ¿no? Pero la fe es algo que nosotros no llegamos a entender, porque la fe, hermano, es creerle a Dios incondicional. Te vaya bien o te vaya mal. Y hoy, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, hermano, yo entiendo esto, lo veo así, lo entiendo así. Vivimos en un tiempo donde la iglesia está sufriendo muchísimo. Y donde nosotros, si somos sinceros con nosotros mismos, nos sentimos más identificados con el 36 en adelante que con los pasajes que están. Porque los pasajes que están antes hablan de conquista, hablan, hermanos, de cosas grandes que ellos llegaban a ver por la fe y alcanzar. Vieron el mar rojo abrirse, vieron el Jordán abrirse, vieron, hermanos, cuando el ángel de la muerte pasaba matando a todos los primogénitos y de repente en la casa de los judíos no entraba. Vieron cuando salía agua de la peña en el medio del desierto cuando no tenían agua para tomar. Pero vamos al capítulo 36 y andaban errantes, escondiéndose, corriendo. Y esa fue su vida. Y eran los mismos, Y aunque te parezca mentira, hermano, en esta mañana mi intención a través de esta palabra es animarte, aunque no veas, aunque no entiendas, aunque no recibas, aunque no lo comprendas. Aunque tal vez algunos piensan y creen que Dios los deja, que Dios los suelta, que Dios les falla, que Dios no los escucha, lo cual no es cierto. Pastor, pero si tenemos el mismo Dios, ¿Dios hace excepción de personas? No. Dios no hace excepción de personas. Pero si hay algo que yo en lo personal sé, es lo que la Biblia dice. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Yo no sé cuál fue, pero la que Dios. Yo no sé cuál fue el plan de Dios con tu vida, pero Dios te lo dio. Yo no sé, hermano, como David cuando dice que va en medio de ese valle de sombra de muerte, hermano, yo no sé cuál y cómo es el propósito. Pero es el que Dios es el plan que Dios elige. Es el plan que Dios tiene con tu vida. Y aunque, gloria al nombre de Jesús, no sea algo, hermano, que uno diga, ¡qué tremendo! Porque a veces nosotros escuchamos gente, hermanos nuestros, hermanos, que Dios los prospera tremendamente, que Dios hace milagros, porque es Dios el que hace todo. Que Dios le abre puertas, que Dios esto, que Dios lo otro. Y uno, hermano, a veces dice, ¿pero qué? ¿Dios se olvidó de mí? Claro que no. Dios no se olvida de nosotros. Yo te puedo asegurar que por más difícil que sea en tu vida, el plan de Dios es lo mejor.
Es lo mejor. Todavía para rematar, eso lo pienso yo y lo estuve meditando yo. Cuando vamos al capítulo 11, los más sufridos, Dios los dejó para último. No es que Dios empezó hablando de ellos, no. Quedaron para lo último. Y si usted medita y lee y presta atención, a partir del capítulo 36, parece que es todo dolor. Y a veces, hermanos, es esa parte que al cristiano, al hijo de Dios, le cuesta entender. Pero Pablo decía, para mí el perder es ganancia. Decía. Pablo decía, para mí el perder. Claro, nosotros no lo podemos entender. Para nosotros cuesta entender por nuestra mente, por nuestra capacidad, por nuestras limitaciones. Pero hay algo que sí yo rescato del capítulo 36 en adelante, que yo rescato en lo personal. A Dios le interesó ponerlo ahí. A Dios le interesó ponerlo. No lo dejó en el olvido. Lo puso para que usted y para que yo, hermano, podamos animarnos y alentarnos. No por lo que vemos que pasa, no por lo que vemos que Dios hace, no por lo que vemos que la Escritura enseña y dice, sino porque vemos que como nosotros hubieron otros hombres y mujeres que sufrieron por amor a Cristo. Y lo repito, sufrieron. Porque no es todo, hermano, color de rosa. Porque no es todo aleluya y gloria a Dios. Porque estos no estaban como Moisés cuando cruzaron el Mar Rojo y miraron para atrás y vieron que el enemigo había sido derrotado. Porque estos no estaban, hermanos, cuando se golpeó la roca, gloria al nombre de Jesús, y agua salió de la peña. Estos andaban escondiéndose. Andaban errantes. Y no dice la Biblia, hermano, que hubieran alcanzado algo en esta vida. La Biblia dice que algo mejor. ¿Y sabe qué, hermano? Esto es lo que usted y yo tenemos que tener claro. No hay nada que Dios pueda hacer por nosotros en esta tierra que se compare. Y lo repito, no hay nada que Dios pueda hacer en esta tierra por vos, nada que Dios pueda hacer por vos que se compare con lo que Dios tiene cuando salgamos de esta tierra. Nada. Aunque Dios no te abra el Mar Rojo, lo que Dios tiene en el cielo es mejor. Aunque no veas nunca salir agua de la peña, lo que Dios tiene cuando te vaya a esta tierra es mejor. Aunque nunca recibas un milagro de sanidad, aunque en todos lados la gente se sane, lo que Dios tiene cuando salga de esta tierra es mejor de cualquier cosa. Porque fuimos llamados en esperanza y por esperanza y esperar. Dice la palabra, aunque estos hermanos esperaron y esperaron y esperaron, nada pudieron ver. Es más, hay pasajes donde dice, y lo vieron de lejos, como saludándolo, pero no alcanzaron. Hermano, hermana, que nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Dios no esté fundada en lo que Él hace, sino en lo que Él es. No en lo que Él hace. No en lo que. ¿Por qué? ¿Porque Dios es un sanador? Claro que sí, pero no a Dios todo sana. ¿Porque Dios prospera? Sí, y muchísimo, pero no a Dios todo prospera. ¿Por qué? Porque Dios es soberano.
Porque si no, hermano, todo el mundo vendría a la iglesia. Porque dígale a la gente, hermano, donde haya bendición, la gente va. Aunque sea un tren parado. Se sube igual. Vio que está en Plaza Cuba, el vagón. Se sube ahí, pero no tiene locomotora, no importa, y se sube. Bueno, el ser humano es así, ¿o no? El ser humano es así. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Llevarnos a su presencia. Y entienda esto. Pobre, enfermo, angustiado. Mucha gente va a entrar así en el cielo. Va a entrar, en serio, va a entrar así. No, pastor, ¿dónde dice eso? ¿Y la Biblia habla del cojo o no? ¿No dice? ¿Habla del que le falta un ojo, por no decir otra palabra, o no? La gente no, usted no me cree, pero no dice, mejor entrar al cielo, si no. Porque la meta de Dios, el propósito de Dios, hermano, nunca fue que en la tierra todo te vaya bien. Nunca fue el plan y el propósito de Dios que todo te vaya bien. Ahora, el propósito de Dios siempre fue, es necesario. Cuando algo es necesario es porque lo precisamos. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en donde la prosperidad, en la bendición, no, entremos. ¿Sabe por qué, hermano? Me interesa compartir esto, hermano. Porque yo sé, hermano, que hay gente que pasa mal. Yo sé que hay gente que sufre. Yo sé que hay gente que padece. Y muchas veces dice, pero ¿por qué Dios no hace conmigo? Yo cuando mi hermano murió, un siervo de Dios que le creía a Dios, que servía a Dios, que amaba a Dios, capaz que me hubiera llevado a mí, capaz que hubiera tenido hasta Dios ganancia. Hay cosas que, hermano, solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Pero la Biblia dice en el libro Romanos, capítulo 8, verso 28, lo siguiente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas, le ayudan. Yo creo, hermano, que cuando la Biblia dice que todas las cosas le ayudan para bien, no está hablando simplemente, hermano, que te vaya bien. Muchas veces nosotros vemos gente, hermano, en el Evangelio, y está mal la expresión, pero bienvenido sea, muy cascoteada, y decimos lo que pasa es que no tiene fe, o lo que pasa es que no ora, o lo que pasa es que no cree, o lo que pasa es que nosotros estamos juzgando mal, como siempre. Pero tal vez una persona que está agarrada de la presencia de Dios. Y aunque parece que su vida no brilla tanto, ahí está. Ahí está. Nunca, hermano, yo no entiendo esto, no sé cómo lo hace. Pero la Biblia, gloria al nombre de Jesús, habla de los frutos. Pero muchas veces nosotros no sabemos, hermano, y no entendemos por qué un hermano o una hermana que está agarrada de Dios sufre y de repente otros que ni siquiera se congregan le va bien. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Es que no hay nada que nos haga entender el porqué. Entonces podemos estar sufriendo. Y no quiere decir necesariamente que no tengamos fe, que no confiemos en Dios. O como a veces la gente dice, no, Dios te debe estar castigando, no, Dios te debe estar corrigiendo.
No, Dios te... No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero sí hay algo que sabemos. Por la palabra. Que por más difícil que sea tu vida, mi vida, por más complicada que sea tu vida o mi vida, no te olvides lo que enseña el verso 36. Fíjese que hoy decía al comienzo, hermano, que cuando se escribe la Biblia no tenían capítulos, no tenía versículos como tenemos ahora. Era todo un correr, ¿sí? Cuando termina el último versículo que estamos hablando, habla de poner los ojos en Jesús y dice la Biblia, el autor y el consumador de la fe. Eso lo habla para todos. Los que están en el capítulo 1, los que están en el capítulo 11, los que están en el capítulo 11, versículo el que usted quiera, para todos. Pero sí, la Biblia resalta, la Biblia recalca, hermano, que muchos de sus hijos, tal vez, usted sufra, es permitido. Tal vez que usted vea algunas cosas que no le salen, es permitido. Capaz que usted le habla la pena y el agua no sale. Cualquiera va y le habla la pena y ahí sale el agua. ¿Qué quiere decir? Que el hermano tiene más fe que usted, que está mejor que usted. No. ¿Por qué? Porque la fe es un don de Dios. Y si no tuviéramos fe, no estaríamos. Y si no tuviéramos fe, no oraríamos. Y si no tuviéramos fe, no buscaríamos. Quiere decir que el tema no está en la fe. Pero sí que Dios, para cada uno de nosotros, tiene su plan. Y quiero que, hermanos, en esta mañana volvamos a leer, gloria al nombre de Jesús, antes de terminar. Verso 36. Si usted lee el verso 35, usted va a encontrar que ahí dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Cuando va al versículo 36, dice, otros experimentaron vituperio, azote, además de esto, prisiones, cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos con pieles de oveja, de cabra. Pobres, ni siquiera eran como Job, que estaba bendecido, prosperado y en victoria. Angustiados, se ve que no le iba muy bien. Maltratados, de los cuales el mundo no era digno. O sea, no es como aquellos cristianos que la gente los aplaude. No, a esto nadie. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos que habían alcanzado buen testimonio mediante la fe, acá lo dice clarito que tenían fe, no recibieron, ¿sí? Vio que tenían fe, pero dice la Biblia que no recibieron, proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Y déjeme terminar con esto, que a mí también me llamó la atención. En los versículos anteriores, en algunos casos particulares, tienen nombre. ¿Notó? Tienen nombre. En el segundo grupo, por lo menos dice, habla de hombres y habla de mujeres. En el tercero ya, hermano, ni nombre tenían. Ya nada. No sabían ni quiénes eran. Ni siquiera la Biblia habla de cómo se llamaban. No sé si usted entiende. Ni siquiera nombre. Ni siquiera quiénes eran. Pero hay algo bueno. Dice la Biblia que alcanzaron delante de Dios por la fe buen testimonio. Pero pastor, y yo, acá estoy. Ni siquiera nombre.
En otras palabras, ni siquiera figuraban. Ni siquiera figuraban con nombre. Eran hijos. Pero lo bueno, que a pesar de todo lo que tuvieron que pasar, de todo lo que tuvieron que vivir, de todo lo que tuvieron que soportar, de todo lo que tuvieron que enfrentar, la Biblia dice que alcanzaron buen testimonio. Buen testimonio. Bueno. Así que en esta mañana, mi hermano, yo recuerdo siempre y me quedó muchísimo cuando yo repartía para CENI. Esto hace un montón de años. Y un día paro en el Paso Molino. Y estando ahí en el Paso Molino se me acerca un hombre, pastor. Y yo hice como que sabía quién era. Digo, porque sinceramente no sabía quién era. Y después de hablar algunas cosas, dice, pastor, hay algo que yo no entiendo. Yo me compré en una iglesia, yo conozco la iglesia, donde se enseña mucho de la prosperidad. Donde se habla mucho de la prosperidad económica, donde se habla mucho que Dios prospera, que Dios puerta, que Dios esto, que Dios lo otro. Pero yo la vivo peleando todos los días. A mí me cuesta esto, me cuesta lo otro. Gobernando. Pero qué difícil, hermano, cuando a veces se nos imponen. Yo conozco la iglesia, he ido a predicar a la iglesia de sana doctrina. Pero cuando queremos que nuestra vida se transforme en un tipo de sistema, como que si fuéramos robots o como si fuéramos una secta. Entonces, todos tienen que prosperar. A todos les tiene que ir bien. A todos les tiene que esto, a todos, ¿entienden? Como la ayuda de Dios como puede, tú te cuidar. Porque no es así. No es así. No es que a todos les va bien en lo que le va bien. No porque a mi hermanito Dios le abra puertas y lo lleve a recorrer el mundo, atrás voy a ir yo, porque si Dios lo hizo con él, vamos, que también conmigo. No, ¿por qué no? Porque no funciona así. Dios tiene un plan. Que Dios prospera. Yo creo que Dios prospera. Claro que sí. Yo creo que Dios sana. Pero yo creo en la soberanía de Dios. Y a unos sana y a otros no. Y capaz que al que sanó no tenía mucha fe. Pero Dios lo sanó para que su fe se aumentara. Y al otro que tenía una fe bárbara, hermano, que movía. Todos conocemos la historia de Eliseo. Qué hombre que hizo milagros, maravillas. Resucitó. Pero la Biblia dice que un día se enfermó y pasó el tiempo y el hombre se murió a causa de esa enfermedad. Y la Biblia dice que cuando un muerto tocó los huesos de Eliseo se levantó. Sin embargo, él estuvo enfermo y murió. Al antecesor nunca vio muerte. Estamos hablando de Elías. Entonces, Dios tiene un plan. Pero que tu plan en Dios sea diferente, no piense que Dios no está contigo. Por eso termino con esto. La Biblia dice, el que quiera venir en pos de mí, tome no la del otro, tome su cruz y siga. Tome su cruz y siga. ¿Qué dice? Tome su cruz y siga. Oramos en esta mañana y le pedimos a Dios que Dios, hermanos, nos ayude
Que su Espíritu Santo trate con nosotros, que su Espíritu Santo ministra a nuestro corazón y a nuestro entendimiento. Que la bendición de Dios nos alcance en esta mañana. Que el poder de Dios trate con tu vida en esta mañana. Trate con tu corazón en esta mañana. Que la gracia de Dios nos ministre. Que la gloria de Dios nos ministre. Que la bendición de Dios nos ministre. Padre, en esta mañana, Señor, que tú puedas hacer tu perfecta obra, Señor, en cada uno de nosotros en esta mañana. Señor, que tú nos puedas ministrar, nos puedas tratar, nos puedas sacar. Gloria a Dios, Señor amado, si podemos conquistar reino, ver milagros, prodigios y maravillas. Si vemos, Señor, las puertas abrirse de par en par, si vemos los milagros y la gloria de Dios. Pero si no, seguimos adelante en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias.